Durante años, Elaine Thompson fue mucho más que una campeona olímpica. Para millones de aficionados representaba la definición perfecta de la velocidad. Cada vez que aparecía en la línea de salida, las expectativas eran enormes, porque todos sabían que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Su potencia, su técnica y la facilidad con la que aceleraba la convirtieron en una de las atletas más temidas del planeta. Incluso muchos expertos comenzaron a preguntarse si finalmente sería ella quien rompería el legendario récord mundial de Florence Griffith-Joyner, una marca que parecía imposible de alcanzar. Después de la temporada inolvidable que firmó en 2021, esa posibilidad dejó de parecer un simple sueño. Su espectacular tiempo de 10 y 54 segundos la colocó como la segunda mujer más rápida de toda la historia. De repente, el récord mundial ya no parecía tan lejano. Todo indicaba que Elaine estaba entrando en el mejor momento de su carrera y que los años siguientes serían todavía más exitosos. Sin embargo, el deporte de élite puede cambiar en cuestión de meses, y nadie imaginaba que aquella historia comenzaría a tomar un rumbo completamente diferente. Para entender lo que ocurrió después, primero hay que recordar cómo llegó hasta la cima. Nacida en Jamaica, un país que ha producido algunos de los mejores velocistas de todos los tiempos, Elaine descubrió muy pronto que poseía un talento fuera de lo común. Pero el talento, por sí solo, nunca garantiza el éxito. Detrás de cada victoria existieron años de entrenamientos intensos, sacrificios y una preparación meticulosa dentro del prestigioso MVP Track Club, donde fue moldeando poco a poco a la atleta que terminaría conquistando el mundo. El momento que cambió su vida llegó en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Aquella competición la transformó para siempre. Primero conquistó la medalla de oro en los 100 metros, derrotando a las mejores velocistas del planeta y convirtiéndose en la nueva reina de la velocidad. Pero no se conformó con eso. Pocos días después volvió a sorprender al mundo al imponerse también en los 200 metros. Con ese histórico doblete escribió su nombre junto al de las mayores leyendas del atletismo femenino. Lo más impresionante no fueron únicamente las medallas, sino la forma en que corría. Elaine parecía acelerar sin esfuerzo. Mientras otras atletas luchaban por mantener la velocidad, ella transmitía una sensación de control absoluto. Su técnica era limpia, relajada y extremadamente eficiente. En los últimos metros de la carrera daba la impresión de que todavía tenía energía para seguir acelerando. Esa capacidad la convirtió rápidamente en una de las corredoras más espectaculares que ha visto este deporte. Sin embargo, el camino hacia la grandeza nunca está libre de obstáculos. Después de aquellos triunfos comenzaron a aparecer las lesiones. Entre 2017 y 2019 su progreso se vio frenado constantemente por problemas físicos que interrumpían una y otra vez su preparación. Cada vez que parecía recuperar el ritmo, surgía una nueva molestia que obligaba a empezar prácticamente desde cero. Muchos aficionados comenzaron a preguntarse si volverían a ver a la auténtica Elaine Thompson. Entonces llegó la respuesta más contundente posible. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 ofreció una actuación que quedará para siempre en la historia del atletismo. Defendió su título olímpico en los 100 metros con un extraordinario récord olímpico de octubre del 61 segundos. Días después volvió a dominar los 200 metros con una impresionante marca de 9 y 53. Como si eso no fuera suficiente, también llevó a Jamaica hasta el oro en el relevo 4 por 100 metros. En apenas unos días consiguió 3 títulos olímpicos y volvió a demostrar que seguía siendo la mujer más rápida del mundo. Parecía invencible. Muchos especialistas estaban convencidos de que el siguiente objetivo sería atacar definitivamente el récord mundial. Todo apuntaba hacia una nueva época de dominio absoluto. Pero justo cuando nadie esperaba cambios, Elaine sorprendió al atletismo con una decisión que cambiaría el rumbo de su carrera. Tras alcanzar el mayor éxito de su vida, anunció que abandonaba el MVP Track Club, el equipo donde se había formado como campeona. Explicó que necesitaba un nuevo camino, un entorno diferente y una preparación que le permitiera seguir creciendo como deportista. En aquel momento pocos imaginaron que esa decisión marcaría el comienzo de una de las etapas más difíciles de toda su trayectoria. Lo que parecía el inicio de un nuevo desafío terminaría convirtiéndose en una prueba que pondría a examen no solo su velocidad, sino también su carácter, su paciencia y su capacidad para volver a levantarse cuando todo parecía empezar a complicarse. La ilusión que rodeaba a Elaine Thompson después de los Juegos Olímpicos de Tokio era enorme. Muchos imaginaban que seguiría dominando el sprint femenino durante varios años y que incluso podría convertirse en la mujer más rápida de todos los tiempos. Sin embargo, la realidad comenzó a escribir una historia muy distinta.
Poco a poco, las victorias dejaron de llegar con la misma facilidad y las dudas empezaron a crecer dentro y fuera de las pistas. El comienzo de la temporada 2023 no fue el que nadie esperaba. Desde sus primeras competiciones era evidente que algo no funcionaba igual que antes. Los tiempos estaban lejos de los que había conseguido durante su mejor etapa, pero más preocupante aún era la sensación que transmitía sobre la pista. Aquella explosividad que había asustado a sus rivales parecía haberse reducido, y su aceleración ya no marcaba la diferencia como en el pasado. Durante la temporada bajo techo disputó varias carreras de 60 metros con el objetivo de evaluar su estado físico. Aunque este tipo de pruebas suelen formar parte del proceso de preparación, los resultados llamaron la atención porque Elaine nunca consiguió acercarse al nivel que todos esperaban. Más adelante también participó en pruebas de 200 y 400 metros para recuperar ritmo competitivo, pero los cronómetros continuaban reflejando que todavía estaba lejos de su mejor versión. Para cualquier atleta, una mala carrera puede ser solo un accidente. Pero cuando los resultados discretos empiezan a repetirse durante varios meses, las preguntas se vuelven inevitables. ¿Era simplemente una falta de ritmo? ¿Seguían afectándole las lesiones? ¿O estaba atravesando uno de los momentos más complicados de toda su carrera? Mientras esas preguntas llenaban las redes sociales y los programas deportivos, Elaine seguía luchando contra un enemigo mucho más difícil, su propio cuerpo. Las molestias físicas volvieron a aparecer y limitaron nuevamente su preparación. Cada interrupción suponía perder semanas de entrenamiento, modificar la planificación y empezar otra vez desde cero. Para una velocista de élite, recuperar la explosividad perdida no es un proceso rápido. Requiere paciencia, constancia y, sobre todo, confianza. Después de un largo periodo sin competir, finalmente regresó a las pistas en el Meeting al Cames celebrado en Kingston. Todas las miradas estaban puestas sobre ella. El público quería comprobar si la campeona olímpica estaba lista para volver. Elaine ganó la carrera con un tiempo de 11 y 21 segundos, pero el resultado dejó sentimientos encontrados. Por un lado, había conseguido la victoria y demostraba que seguía siendo una atleta capaz de imponerse. Pero, por otro, la comparación con la Elaine que había corrido 10 y 54 segundos era inevitable. La diferencia era demasiado grande para ignorarla y las críticas comenzaron a multiplicarse. Los analistas señalaron que su salida ya no era tan explosiva como antes y que necesitaba demasiados metros para alcanzar su velocidad máxima. También destacaban que su frecuencia de zancada parecía menos agresiva y que la fluidez de sus movimientos no era la misma que había maravillado al mundo durante los Juegos Olímpicos. Sin embargo, Elaine decidió hablar con absoluta sinceridad. Explicó que aquella carrera nunca tuvo como objetivo conseguir una marca espectacular. Lo verdaderamente importante era comprobar cómo respondía su cuerpo después de tantos meses marcados por las lesiones. Simplemente volver a competir ya representaba una pequeña victoria personal. Fue entonces cuando realizó una confesión que sorprendió a muchos de sus seguidores. Admitió que había estado muy cerca de abandonar el atletismo. Durante meses entrenó intensamente sin ver mejoras reales. Cada vez que pensaba que estaba recuperando su nivel aparecía una nueva lesión o una nueva molestia que volvía a detener todo el proceso. La frustración fue acumulándose hasta el punto de hacerle pensar que quizá había llegado el momento de poner fin a su carrera. Pero la historia no terminó ahí. Elaine decidió seguir luchando. Explicó que su fe, el apoyo de su familia y la confianza en todo el trabajo realizado le dieron fuerzas para continuar cuando todo parecía derrumbarse. Sabía que regresar al máximo nivel sería un camino largo, pero también sabía que las verdaderas campeonas no se rinden después de la primera derrota. Con el paso de las semanas comenzaron a aparecer pequeñas señales de recuperación. En las series clasificatorias del Campeonato Nacional de Jamaica consiguió correr en 11 y 12 segundos, su mejor marca de la temporada hasta ese momento. Aunque todavía estaba lejos de sus registros históricos, aquella actuación demostraba que, poco a poco, la velocidad empezaba a regresar. Sin embargo, el verdadero desafío todavía estaba por delante. La final del campeonato decidiría quiénes representarían a Jamaica en el Campeonato Mundial. Para Elaine no era solo una carrera más. Era la oportunidad de demostrar que seguía perteneciendo a la élite mundial y que todo el sacrificio realizado durante los últimos meses finalmente comenzaba a dar resultados. La final del Campeonato Nacional de Jamaica terminó convirtiéndose en una de las pruebas más dolorosas de toda la carrera de Elaine Thompsonera. Después de semanas de trabajo, sacrificio y una lenta recuperación, había llegado el momento de demostrar que todavía podía competir entre las mejores del mundo. Sin embargo, el resultado fue muy diferente al que ella y millones de aficionados esperaban.
Elaine cruzó la línea de meta en quinta posición con un tiempo de 11 y 6 segundos. La diferencia con las atletas que ocuparon el podio fue mínima, apenas unas centésimas de segundo. Pero en el atletismo esas pequeñas diferencias lo cambian absolutamente todo. No solo perdió la oportunidad de subir al podio nacional, sino también el boleto para representar a Jamaica en el campeonato mundial. Fue un golpe muy duro para una mujer que durante años había acostumbrado al mundo a verla luchar únicamente por medallas de oro. Resultaba difícil creer que la misma atleta que había dominado los Juegos Olímpicos de Tokio ahora se quedara fuera del evento más importante de la temporada. Poco después tomó otra decisión inesperada, no disputar los 200 metros en el campeonato nacional. Con ello desaparecía definitivamente cualquier posibilidad de competir en el Mundial de Budapest. La noticia provocó una enorme reacción en el mundo del atletismo. Las redes sociales se llenaron de opiniones. Algunos afirmaban que la era de Elaine Thompson había terminado. Otros, en cambio, insistían en que nunca se debía subestimar a una campeona que ya había demostrado en el pasado una capacidad extraordinaria para superar momentos difíciles. Al mismo tiempo volvió a surgir un tema que seguía generando controversia, su salida del MVP Track Club. Desde que abandonó el grupo de entrenamiento después de los Juegos Olímpicos de Tokio, muchos aficionados comenzaron a relacionar ese cambio con la caída de su rendimiento. Aunque nadie puede asegurar que esa fuera la única causa, la coincidencia entre ambos acontecimientos alimentó un intenso debate. Las declaraciones del reconocido entrenador Stephen Francis aumentaron todavía más esa polémica. El histórico técnico dejó claro que no contemplaba la posibilidad de que Elaine regresara al equipo. Explicó que la forma en que terminó la relación había dejado heridas difíciles de cerrar y que esperaba un mayor reconocimiento hacia el trabajo realizado por todo el cuerpo técnico durante los años en los que ayudaron a convertirla en campeona olímpica. Sus palabras dividieron a los seguidores del atletismo. Algunos respaldaban completamente la postura del entrenador, mientras que otros defendían el derecho de cualquier deportista a cambiar de equipo cuando considera que necesita un nuevo rumbo. Lo único evidente era que la posibilidad de una reconciliación parecía cada vez más lejana. Pero sería injusto explicar toda la situación únicamente por un cambio de entrenador. El deporte de élite es mucho más complejo. Mantenerse durante años en la cima exige que absolutamente todo funcione a la perfección. La preparación física, la salud, la confianza, la estabilidad emocional y la continuidad en los entrenamientos. Cuando uno de esos elementos falla, el rendimiento puede disminuir. Cuando varios problemas aparecen al mismo tiempo, volver al máximo nivel se convierte en una misión extremadamente difícil. Las lesiones fueron, sin duda, el mayor obstáculo para Elaine durante este periodo. Cada interrupción significaba perder semanas de entrenamiento y reconstruir desde cero la potencia, la velocidad y la confianza. En una disciplina donde una centésima de segundo puede decidir un campeonato, cualquier detalle marca la diferencia. Sin embargo, quienes conocen la historia de Elaine saben que nunca ha sido una atleta que se rinda fácilmente. Ya había vivido una situación similar antes de Tokio. También entonces muchos pensaban que jamás volvería a dominar el sprint mundial. Y, contra todos los pronósticos, respondió con una de las actuaciones más impresionantes de la historia olímpica. Por eso todavía existen aficionados que creen en un nuevo regreso. No porque sea una tarea sencilla, sino porque Elaine ya ha demostrado que es capaz de hacer posible lo que parecía imposible. Ella misma ha repetido en varias entrevistas que sigue trabajando con el mismo compromiso y que todavía no considera terminada su historia en las pistas. Además, el sprint femenino atraviesa uno de los momentos más competitivos de las últimas décadas. Cada temporada aparecen nuevas estrellas dispuestas a ocupar el lugar de las campeonas anteriores. Precisamente por eso, regresar hoy resulta incluso más complicado que hace algunos años. Pero también haría que una posible vuelta fuera todavía más extraordinaria. Independientemente de lo que ocurra en el futuro, nadie podrá borrar todo lo que Elaine Thompson ya consiguió. Sus títulos olímpicos, sus récords y las carreras que maravillaron al mundo forman parte para siempre de la historia del atletismo. Pero quizás lo más importante no sean únicamente sus victorias, sino la manera en la que sigue enfrentando los momentos más difíciles. Porque las auténticas leyendas no se definen solo cuando ganan. También se construyen cuando caen, encuentran fuerzas para levantarse y continúan luchando aunque el camino parezca mucho más complicado que antes. Mientras Elaine siga colocándose en la línea de salida, siempre existirá la esperanza de volver a presenciar otra carrera inolvidable. Y esa posibilidad es precisamente la razón por la que millones de personas seguirán observando cada uno de sus pasos.